Bueno, pues si os parece bien, comenzamos rezando un poquito y luego, si os parece, nos presentamos, aunque más o menos somos todos medio conocidos, porque excepto Virgilio, que viene, por ejemplo, que viene aquí, y a lo mejor la gran mayoría no te conoce, ¿no? Pero los demás más o menos nos conocemos, medio conocemos todos. Pero podemos comenzar, si os parece, haciendo un momento de oración. Comenzamos y os explico un poquito qué es esto de la lectura creyente que se llama este acto, qué función tiene y de qué va a versar en el día de hoy. Entonces aquí, como tenemos, vamos a empezar con una canción en que vamos a invocar al Espíritu Santo y yo os explico. Vamos ahora a leer un texto bíblico que nos puede iluminar y nos puede acompañar en este momento que vamos a tener. Es el texto de Lucas, en el que se dice: en esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y ahora vamos a leer dos textos, uno del Magisterio de la Iglesia y de un padre de la Iglesia, que nos pueda, junto con el texto bíblico, pues que nos pueda ayudar a levantar el corazón a Dios en este momento de este encuentro de voluntarios. Este texto es de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas es, Dios es amor, que dice: la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea. Primero, anuncio de la palabra de Dios, el querigma, el martirio, la celebración de los sacramentos, la liturgia y el servicio de la caridad, la diaconía, querigma, liturgia y diaconía. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social, que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Texto profundo. Las tres cosas, palabra de Dios, sacramentos, caridad, es algo que pertenece a la esencia, a su naturaleza. No puede renunciar a la Iglesia a esas tres cosas. Y un texto de un Santo Padre, en este momento en concreto, de San Basilio. ¿Quién es el avaro? El que no se contenta con las cosas necesarias. ¿Quién es el ladrón? El que quita lo suyo a otros. Con que no eres tú avaro, no eres ladrón cuando te apropias lo que recibiste a título de administración. ¿Con qué hay que llamar ladrón al que desnuda al que va vestido y habrá que dar otro nombre al que no viste a un desnudo si lo puede hacer? Del hambriento es el pan que tú retienes, del que va desnudo es el manto que tú guardas en tus arcas, del descalzo el calzado que en tu casa se pudre. En definitiva, ten en cuenta que agravias a cuantos pudiendo socorrer no lo haces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a terminar con un canto, con otro canto que podemos hoy entonar. Que yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor.
bien. Bueno, pues con esto hemos introducido un poco este encuentro con un ratito de oración que nos alimenta con la palabra de Dios, con un texto del Magisterio de la Iglesia y con un texto del Santo Padre, y además nos acompaña la música. Si os parece, nos podemos presentar un poquito. Tenemos aquí el micrófono. Pilar, si quieres, puedes ir pasando el micrófono. Nos presentamos un poco, si queréis empezar por aquí, para un poco, por lo menos que los que venís de fuera conozcáis a los de dentro y los de dentro pues conozcáis a los que... Abajo, apretando abajo. Y... Hola. Bueno, yo soy María José, soy de aquí de María del Amor Hermoso. ¿Qué pasa? No, es que somos todos de Baden Amor. Uy, casi todos. Estoy en Cáritas Acogida. Mi nombre es Pilar y también estoy colaborando en la acogida de Cáritas aquí en la parroquia. Muy bien. Mi nombre es Hortensio. Estoy en la pastoral de bautizos y también en una pastoral, se hizo un grupo para llamar por teléfono a las personas mayores y estar en contacto con ellas. Pertenezco al camino neocatecumenal de esta parroquia, del cual he tenido muchísimas gracias. Bueno, yo soy Marta Alonso, soy la PRA, la persona de referencia en el arciprestazgo de Villaverde Bajo o San Cristóbal. Muy bien. Yo soy Marta Martín, soy la PRA de Ciudad de Los Ángeles y Villaverde Alto. Llevo aquí 2 meses. Bienvenida aquí. Es la primera vez que viene a la parroquia. Pues yo soy Pilar y estoy en Cáritas en la Vicaría, en la calle Melilla, y estoy en la dirección de la Vicaría. Es la directora de Cáritas de la Vicaría. Hola, yo soy Mercedes y hace muchos años, lo menos 30 años, que inauguramos Cáritas aquí en esta parroquia. Y yo no me he borrado, lo que pasa es que han ido prescindiendo de mí porque ya me he hecho mayor, pero me sentía obligada a venir hoy porque ya le digo, yo no me he borrado. No hemos prescindido de ti, lo que pasa es que... Bueno, yo soy Elvira, por aquí estoy enrolada en muchas cosas y no sé en cuántas y bueno, haciendo lo que se puede. Y ella también hace las llamadas de la escucha telefónica, ¿no? Y de acompañamiento telefónico. Bueno, yo soy Agustina, soy religiosa que está trabajando en esta parroquia. Me ocupo un poquito de este grupo aquí, pero Eso es. En general de todo lo que se presente. Hola a todos, yo soy Pedro Saiz, soy voluntario de Cáritas en esta parroquia y desde ahí hago también lo que puedo. Hola, yo soy Amalia y en esta parroquia estoy en la acogida de Cáritas. Hola, soy Virgilio, soy voluntario de Cáritas y bueno, hago mis funciones algunas veces ya. Acércate un poquito más el micrófono. Y hago una función de un día a la semana en el centro arciprestazgo. Muy bien. Y él está en la parroquia, también vive su fe en la parroquia de Santa Viviana. Hola, mi nombre es Lina María. Acércate un poquito, es que como la mascarilla se escucha un poco mal, acercaos bien el micrófono. Mi nombre es Lina María y pues vengo a participar aquí en Cáritas en lo que les pueda colaborar y pues también colaboro aquí los viernes en la iglesia en lo que es la cuestión del aseo. Muy bien. Ella también trae nuestro último fichaje. Le hemos invitado también para que pueda. Se ha ofrecido también voluntaria de Cáritas para colaborar y le hemos invitado a este encuentro. Bueno, yo soy Sandra, tengo 3 niños, 2 de ellos están en la catequesis para la primera comunión. También he sido voluntaria de Cáritas, ayudando en lo que he podido y pertenezco al camino neocatecumenal y estoy en la tercera comunión. Muy bien. Hola, yo soy Rosa, Pilar, encantada que... Bueno, he conocido a Isabel, pero a ti tú no estabas la otra tarde y colaboro en algunas cosas en la parroquia
últimamente voy a empezar a formar parte del equipo de Cáritas en asesoría. Entonces, espero que sirva de ayuda. Muy bien. Muy bien, pues entonces hoy empezamos este encuentro que tiene un nombre que se llama lectura creyente de la realidad, que se suele hacer con alguna frecuencia. Nosotros tuvimos uno, aquí está un poco mirando el histórico, por decirlo de alguna manera, tuvimos uno en el 2019, en abril, y tuvimos otro también en la parroquia de San Andrés en febrero del 2020. Y entonces ahora nos ha tocado hacer este de nuevo en este año 2022. Y entonces este encuentro de lectura creyente que quiere, estos encuentros de voluntarios de Cáritas, quiere un poco acompañar, ¿no? La tarea de la Iglesia, lo hemos escuchado, es acompañar con misericordia, con paciencia, la diaconía, la caridad. Es algo primordial en la Iglesia y no se trata solo de que demos cosas, sino que también a los que acompañamos les podamos llegar a descubrir el Evangelio de Jesucristo, que es lo que nos mueve, ¿no? Y el Papa Francisco, en una de sus cartas encíclicas, Evangelii Gaudium, decía que uno de los principales fallos es la falta de acompañamiento pastoral a los pobres, ¿no? Y entonces esto, pues nosotros un poco queremos con estos encuentros pues acompañar a los voluntarios para que luego los voluntarios ellos se sientan acompañados, para que puedan luego también acompañar a aquellos a los que atienden y socorren, ¿no? Con su tiempo, con su dedicación, con su escucha. Queremos con este encuentro pues conocernos. Bueno, pues esta vez pues a lo mejor no han podido participar otros voluntarios de otras parroquias por el tiempo o por lo que fuese, pero un poco lo que queremos con estos encuentros es conocernos, que nos sintamos que formamos parte de algo más que en el seno de la Iglesia, que no solamente estoy aquí en mi parroquia o en mi tiempo vengo y hago una serie de cosas buenas por los demás, sino que lo hago en unión con otros, ¿no? Esto es lo que quiere ser. Nos juntamos, nos reunimos, nos sentimos parte de un cuerpo más grande que es la Iglesia y queremos un poco hacer una lectura creyente de la realidad, de lo que nos acontece, de lo que nos sucede, porque conociendo la realidad nos va a ayudar un poco a servir mejor a los demás, ¿no? Y en este encuentro de hoy queríamos un poco hacer como una historia de la caridad. Como la caridad, oye, que no la hemos inventado hace poquito, ¿no? Sino que la relación que ha tenido la Iglesia con las personas más necesitadas, pues ha tenido una trayectoria, un recorrido, ¿no? Yo voy a hablar un poquito, voy a intentar hablar poquito, dar unas ideas muy generales y luego, bueno, pues intentar un poco que si podemos hacer un pequeño diálogo o conjunto y demás, y luego tenemos un pequeño ágape, ¿no? Entonces, lo primero de esta breve historia de la caridad, se podría hablar un montón, pero es centrarnos en Jesucristo. Y este año, como bien sabéis, estamos leyendo el Evangelio, proclamando el Evangelio de Lucas en la liturgia dominical, en los domingos. Y como bien sabéis, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia y es el Evangelio de los pobres. De los 4 evangelistas como que carga las tintas sobre la misericordia y los pobres, ¿no? Nosotros tenemos aquí en San Cristóbal una parroquia que se llama San Lucas, es un pequeño detalle. Entonces esto que bajo la advocación de este evangelista. Y entonces Jesucristo nos ha revelado el amor de Dios y entonces yo os animaría también en que en este año litúrgico pues que podáis detectar o ver cómo la misericordia se hace presente en el Evangelio de Lucas, ¿no? Porque en ningún otro evangelio se da una acentuación del amor de Dios a la humanidad con tanta fuerza como lo hace Lucas. ¿Ves? Entonces, como bien sabéis, Lucas establece como un camino desde que sale Jesús, desde Nazaret, desde Belén, hasta Jerusalén. Y en ese camino va a hablar
y nos va a hablar de la parábola del buen samaritano, que la hemos escuchado ahora. ¿Ve cómo Jesús en ese camino se encontró uno que estaba al borde del camino? Escuchamos la parábola de la oveja perdida, del dracma perdida, del hijo pródigo. ¿Ves? O sea que San Lucas resalta la misericordia de Jesús. Jesús es la presencia del Dios misericordioso que va a salir al paso de las necesidades más extremas. Por ejemplo, la vida de Naín, cuando su hijo estaba ahí muerto, o cuando la conversión de Zaqueo, ¿ve? Que él, ese hombre oficial pecador, y entonces su encuentro con Jesús provoca un cambio radical, ¿no? Hoy ha entrado la salvación en esta casa, ¿no? O el perdón del buen ladrón en la cruz, ¿no? Es el evangelio de la misericordia, que es lo que hacemos nosotros, practicar la misericordia, ¿no? Y es el evangelio de los pobres porque Jesús nace en un pesebre, se anuncia a unos marginados pastores, la ofrenda en el templo es de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones. En las bienaventuranzas dice bienaventurados los pobres y lanza 4 ayes contra los ricos. Es la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, ¿ve? Es la parábola del joven rico, porque los pobres están en mejores condiciones para acoger el mensaje de Jesús, ¿no? Y los pobres lo reciben mejor. Aunque a los ricos también les dirige la conversión, como en el caso de Zaqueo, ¿no? O aquel administrador infiel que tenía vergüenza de mendigar, ¿ves? Todos estos detalles, cómo Jesús se va fijando, o la óptica de Lucas es fijarse en el evangelio de los pobres, ¿no? O, como bien sabéis, Lucas escribe el evangelista y luego escribe los Hechos de los Apóstoles, y los Hechos de los Apóstoles dicen que vendían sus posesiones y las ponían en común. ¿Ves? Ese detalle. Bueno, pues esto, nosotros que trabajamos en Cáritas y que prestamos nuestra entrega al Señor a través de Cáritas, oye, pues que no se nos pase desapercibido este evangelista, porque es el evangelista primordial de la caridad, ¿no? Bueno, pues Jesucristo nos enseña y nos manifiesta este amor, esta caridad, y vienen ahora las primeras comunidades cristianas. Como hemos leído, todos los creyentes vivían unidos y lo ponían todo en común, y entonces ante el crecimiento de las comunidades se canaliza el reparto, la ayuda a los necesitados, y surge la figura del diaconado, ¿no? Nosotros en las celebraciones litúrgicas vemos que algunas veces nos acompaña un diácono. Pues eso es aquello de lo que surgió en aquellos tiempos, porque los apóstoles estaban muy ocupados. Oye, en la predicación, el anuncio del Evangelio, no podemos estar en todo. Entonces vamos a buscar a alguien entre los cristianos que nos ayuden en la administración de la caridad. Entonces surgen el diaconado, ¿no? San Clemente Romano, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo la caridad se ha ido trabajando, ha ido creciendo. Nosotros tenemos aquí una parroquia que se llama San Clemente Romano, que lo nombramos, es el tercer papa, Lino Cleto Clemente, San Clemente Romano, ¿no? Es uno de los grandes maestros de la vida espiritual. Y San Clemente Romano en aquel tiempo, pues es un papa que pone su énfasis, hace muchas cosas, pero una de ellas es el velar por la caridad de los más pobres de la ciudad de Roma, y construye lugares para atenderlos, orfanatos, lugares donde se pueden socorrer a los más pobres, ¿no? Por ejemplo, en épocas del Papa Cornelio, que vino un poquito después de San Clemente Romano, pues la Iglesia de Roma cuidaba a 1.500 personas entre indigentes, viudas, enfermos. ¿Ves? Como la Iglesia primera velaba por los más pobres, por los más necesitados, ¿no? Van pasando los años y surge lo que se llama en la historia de la Iglesia los monjes, aquellos que se van al desierto a orar, a rezar. Y está un San Antonio Abad,
que es el patrono de los animales, como bien sabéis, pero luego vino después un santo que se llama San Basilio Magno, que también vivía en el desierto. Y este santo, que es propio del Oriente, vivió en el Oriente, ¿qué es lo que hace? Si con San Antonio Abad los seguidores de Jesús iban al desierto a orar, este hombre, San Basilio Magno, inspirado por el Espíritu Santo, oye, además de estar en el desierto, viviendo nosotros solos, alabando a Dios, oye, añade el matiz de la caridad, del darse a los demás. Oye, los monjes debemos trabajar la agricultura para ayudar a los demás, a los que están más pobres, a los más necesitados. ¿Ve? El trabajo del monje tiene que ser sin prisa, pero sin pausa, siempre haciendo algo, y aquellos monjes construyen lo que se llama las ciudades de la misericordia, donde tenían escuelas, hospitales, atendían a los más pobres. ¿Ves? Vamos viendo cómo el Espíritu Santo va suscitando con creatividad en las diversas circunstancias el atender a los más necesitados. Si San Basilio, que vivió en el siglo IV, luego con el Edicto de Milán, pues el Imperio Romano reconoce al cristianismo y la religión cristiana es la religión oficial, entonces viene un momento de paz, de tranquilidad. Entonces, ¿qué hace con Constantino? Entonces, encarga a los obispos la supervisión de las cárceles, el cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los niños abandonados. Esa buena parte de la acción pública, social, pasa a manos, o por decirlo así, es administrada, es cuidada por la Iglesia, ¿no? La Iglesia hace también algo importante, que es, por ejemplo, el imperio o la ley o la legislación romana. Un padre podría, por ejemplo, desheredar y dejar en la pobreza a sus hijos, pero el cristianismo y la fe vela, cuida, influye para que en el derecho se establezca la protección a todos los hijos en las herencias, que no sea algo indiscriminado, ¿no? Y entonces van pasando los años, van surgiendo los santos padres y los santos padres van exhortando, recordándonos un poco la Iglesia con el Edicto de Milán, cuando ya se acaban las persecuciones, con el paso de los años, pues también se va relajando y va perdiendo toda esa pureza inicial que salió de los primeros cristianos, ¿no? Y entonces los santos padres recuerdan, como el texto que acabamos de leer, oye, esa desigualdad, eres rico y no te acuerdas del pobre, oye, tienes en tu armario ahí una ropa que se está pudriendo y no es tuya, es de los pobres, lo hemos leído al principio, ¿no? Uno de ellos es San Juan Crisóstomo y entonces él también es un gran predicador y es muy sensible y está siempre vuelto a la necesidad y a la realidad de la pobreza para que sea socorrida. Y entonces él exhorta mucho a que tengamos esta inclinación hacia el pobre. Yo os leo una frase. Tú le desprecias viéndole desfallecido de hambre, mientras gastas sin tino en tu provecho unos bienes que no son tuyos, sino suyos. ¿Qué mayor bajeza puede haber? Él fue entregado por ti, muerto por ti, anduvo hambriento por ti, y mientras derrochas sus bienes en tu comodidad, y a él no le das nada. Porque decía San Juan Crisóstomo, oye, que en el pobre está Cristo. Y este Cristo, que está también en ese pobre, fue entregado por ti, muerto por ti, anduvo hambriento por ti, y tú te derrochas tus bienes en tu comodidad, y a él, en ese pobre, no le das nada, ¿no? Bueno, pues entonces los santos pues, han velado y han cuidado por el pobre, no se han olvidado y han recordado esta gran separación o divergencia. Y así ha habido muchos santos. En la Iglesia, en la época medieval, surgen también aquellas congregaciones, ya surgieron los hospitales en el siglo IV con San Efrén,
donde construye, imagínense, en el siglo IV, 300 camas para apestados. Son los primeros hospitales. En varios lugares, un senador en Roma, la matrona Fabiola también en Roma, como que juntan e intentan hacer como un primer hospital. Esos hospitales que luego van a ser perfeccionados más adelante, ¿no? En la Edad Media surgen los monasterios, ¿ves? Con las grandes congregaciones religiosas de Cluny, los benedictinos y demás. Y entonces esos monasterios no se olvidan de los pobres, porque reparten limosnas a las puertas de esos grandes centros, se construyen comedores para acoger a las personas que están solicitando alimento, regalan medicinas a las puertas, por eso las boticas se solían construir a las puertas de estos grandes monasterios. Los monasterios también alcanzan gran relevancia porque se colocan también en las rutas y en los centros de peregrinación medievales, por ejemplo a Santiago de Compostela. Los monjes no se olvidan de los pobres, de los que están ahí. ¿Ve? Y es muy importante para los monjes la hospitalidad monástica, acoger a esos peregrinos. ¿Ves? Entonces van surgiendo estas diferentes maneras de caridad. ¿Ve? El Espíritu Santo es muy creativo. Y en la Edad Media también surgen ya órdenes religiosas hospitalarias, que su carisma es un hospital. Y, por ejemplo, la actual Orden de Malta pues es una orden que se llama San Juan de Jerusalén o del Hospital, donde de una manera un poco más organizada atienden a esas personas en los hospitales. Para que veáis cómo la caridad va creciendo, y en el siglo XV, por ejemplo, en Italia, en España, surgen lo que se llaman los montes de piedad, las arcas de la misericordia. ¿Qué son esos montes de piedad? Pues es otorgar préstamos con un interés muy bajo o incluso nulo, sobre todo a los pobres, ¿ve? Para que, no para hacer negocio o económico, sino por un fin totalmente social de ayudarles y de socorrerles, ¿no? Surgen también en la Edad Medieval una manera de caridad pues muy sorprendente, porque somos invadidos por el dominio islámico y entonces los seguidores de Mahoma capturaban a los cristianos, eran llevados como remeros a los barcos de los piratas, a las prisiones o a los mercados para ser vendidos como esclavos, como mano de obra, y entonces ante esa pérdida de libertad, ante las malas condiciones humanas, ante el peligro de su vida moral, pues a finales del siglo XII, principios del XIII, surgen los trinitarios y los mercedarios. Nosotros tenemos aquí una parroquia, San Vicente, San Pedro Nolasco, en Villaverde Alto, que son mercedarios. ¿Qué se dedican estos mercedarios? A ser redentores, redimir de cautivos, que pagan de las limosnas que han recibido, pagan el rescate de esas personas. Es una manera de caridad. Qué ingeniosa es la caridad. Qué ingenioso es el Espíritu Santo, qué creativo, que vela por aquellos también para que no pierdan la fe y los rescatan, ¿no? Pues aquí tenemos, ¿ves? Nosotros tenemos un arciprestazgo muy rico en caridad. Surgen también en el siglo XVI unas órdenes hospitalitarias de la hospital. San Juan de Dios y los Camilos. San Camilo de Lelis. Tenemos también en Villaverde Alto una parroquia que se llama San Camilo de Lelis. ¿Ves? Y entonces está San Juan de Dios, que es español, San Camilo de Lelis, y entonces unas congregaciones que se dedican a fundar un hospital y atender a los más pobres, a los más necesitados que están enfermos. Se desviven por ellos, ¿no? Es como veis, la caridad va haciéndose presente. Y luego tenemos San Vicente de Paúl, Santa Luisa María, que es conocido por todos, San Vicente de Paúl, el modo de entregarse a los más necesitados y las hijas de la caridad. Y
para que veáis cómo a lo largo de la historia pues van también surgiendo otras instituciones, por ejemplo, las Hermanitas de los Pobres, de la mano de Santa Juana Jugan, que va a atender a los ancianos pobres, que tienen todavía sus residencias aquí en España, en Madrid, en Valencia, las Hermanitas de los Pobres que se conocen popularmente, donde atienden en sus residencias, o San Benito José Cotolengo, en tiempo de San Juan Bosco, en Italia, la Piccola Casa de la Providencia, donde atienden a los niños huérfanos y que viven totalmente de la providencia, ¿no? Bueno, pues así de una manera así, y en el siglo XX pues tenemos ejemplos representativos como las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que todos hemos conocido y que hemos escuchado, como a lo largo de la historia el Espíritu Santo va suscitando estas personas que como que son modelo de su entusiasmo por la vivencia de la caridad, ¿no? Y bueno, pues luego también van en el siglo XX como la Iglesia pues también va cobrando más sensibilidad hacia los fines, hacia la dignidad del obrero, para que se cuide, se proteja, que no esté ante el boom económico e industrial, pues que el obrero también merece su dignidad, ¿no? Entonces la Iglesia también, con León XIII y otras personas así más representativas, hacen avivar, por decirlo así, la doctrina social de la Iglesia, en el que se cuida y se protege también la dignidad del trabajador, que tiene que tener un trabajo digno y en condiciones, ¿no? Bueno, así un poco en resumen. Ese es un poco el resumen de lo que es la historia de la caridad, ¿no? Bueno, pues esto es quiere un poco, recordar que no estamos solos, ¿no?, en esta tarea. No estamos, nos engarzamos en un largo recorrido de la vivencia de la caridad en el seno de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues entonces yo tengo aquí como una serie de preguntas que nos pueden ayudar, un breve diálogo. Si queréis las podemos repartir. Entonces esto, si queréis, las leemos un poquito y las podemos dialogar un poquito. Tenemos un ratito. Yo, mientras las vais... Bueno, alguna duda que tengáis de lo expuesto. A lo mejor me queda alguno por ahí, que a lo mejor que conozcáis, ¿no? Aquí es Santa Isabel de Hungría, que es una gran reina, efectivamente, que fundó... yo creo que hay uno cada dos, más o menos. Santa Isabel de Hungría fue una reina que también fundó un hospital también cuando se quedó viuda. Así que allí hay muchos santos, efectivamente. Ahí, entre los tres la podéis ver. Es que ya no tenemos más. Bueno, pues si queréis esto... Podemos leer un poco la primera y a ver si se os ocurre y si queréis participar con alguna pregunta, alguna cosa o algo. Hemos visto que ante los problemas nuevos que han ido surgiendo en la historia, el Espíritu Santo ha ido inspirando a través de los fieles seguidores de Jesús respuestas adecuadas en los momentos determinados. La mirada atenta a la realidad, que es lo que queremos hacer nosotros con estos encuentros, y el amor son creativos, porque tienes que ver la realidad para poder darle una respuesta, ¿no? La mirada atenta a la realidad y el amor son creativos a lo largo de la historia, dan respuestas al sufrimiento y a la pobreza en las diversas circunstancias históricas. Nos podemos preguntar, ¿sigue ocurriendo hoy? ¿También en nuestra vida personal y en los equipos de Cáritas? Esta historia de la caridad, pues nos tiene que a nosotros hacer caer en la cuenta, qué poder es el Espíritu, qué poderoso es el Espíritu Santo y qué generosos han sido esos grandes hombres que han estado abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo y han sido creativos a la hora de responder
a la pobreza que ha ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto nos tiene que a nosotros hacer reflexionar. ¿Sigue siendo esto hoy también así? ¿Estamos siendo creativos a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestros hermanos? Bueno, si queréis, yo las leo todas y un poco podemos luego abrir un diálogo de lo que se nos ocurra, ¿no? Ante el fenómeno que hoy se está produciendo, que podríamos calificar de moda de la solidaridad, que está muy de moda, ¿en qué se distingue del verdadero sentido de la actuación de la Iglesia a lo largo de la historia? Esta moda de la solidaridad, ¿en qué se distingue de la caridad vivida por la Iglesia? ¿Cuál es lo mismo de otra manera? ¿Cuál es el componente específico que debe aportar el voluntario de Cáritas que lo distingue de los otros voluntarios de la solidaridad del mundo de hoy? ¿Qué aporta nuestra caridad? Que es algo específico de la solidaridad que está tan abundante, afortunadamente, en el mundo de hoy. Luego, ¿hasta qué punto el ejercicio de la caridad ha de ir asociado con un modo de vida concorde al Evangelio? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Se puede o no es necesario que para ejercitar la caridad según la visión cristiana llevar una vida concorde al Evangelio? Y cuarto, hemos contemplado el desbordamiento de la caridad a lo largo de más de 20 siglos de historia de la Iglesia. A pesar de estar constituida por hombres pecadores, la santidad ha sido la nota realmente constante y predominante y que ha tenido más fuerza e influencia. Más que el mal, el bien. Ningún Estado ha perdurado tanto tiempo, ninguna ideología ha sido capaz de aportar al mundo los logros sociales que la Iglesia católica ha ido trayendo durante estos 2000 años. Ninguna otra religión hay que pueda mostrar una acción benéfica y social semejante. Los estados no son eternos, las ideologías sucumben, las civilizaciones mueren y dejan paso a otras. La caridad, el amor cristiano persevera, se renueva, nunca muere, es capaz de vencer todos los obstáculos y los embates del tiempo. ¿Qué suscita en ti esta maravilla de la caridad cristiana? Bueno, unas preguntas que nos pueden hacer reflexionar. Bueno, si queréis participar en algo o decir algo. Si alguno se anima. Mira, Pedro. Bueno, a mí se me ocurre que bueno, tenemos que sentirnos contentos porque la caridad está de moda, o la solidaridad, que vamos, es otra palabra más laica para hablar de lo mismo. Y no sé, no tenemos que estar viendo eso como si fuera la competencia, porque entiendo que no son la competencia. Es como cuando los apóstoles decían, aquí hay uno que echa los demonios en tu nombre, y no es de los nuestros. Y dice, bueno, pues Jesús les dice, pues no, ese es de los nuestros también, déjale tranquilo. Bueno, pues yo creo que no sé cuánto durará la moda esta, pero desde luego creo que lo específico cristiano es que cuando los demás se cansan, pues el cristiano sigue ahí. Muy bien. Y creo que es la única diferencia, vamos, habrá otras, pero es la diferencia más importante que veo, que desde luego el cristiano tiene un motivo, una motivación extra, un motor incansable, y ahí, desde luego, los demás no pueden competir con nosotros. Muy bien.
Bueno, yo creo que en realidad la diferencia que hay entre pues, esa solidaridad de moda es que desde Cáritas, pues como ha dicho bien antes el Padre Carlos al principio, es que nosotros tenemos que mirar por transmitir el Evangelio dentro de esa ayuda y esa caridad, siempre es llevando la palabra de Dios pues, a quienes ayudamos. Porque, bueno, lo que has dicho, San Juan Crisóstomo, ¿no? Pues ponía en evidencia la falta muchas veces del conocimiento del Evangelio por parte de los pobres, y creo que esa visión no se debe perder nunca, ¿no? Y muchísimo menos desde el equipo de Cáritas, porque está integrado dentro de la Iglesia Católica, y para continuar ahí, pues creo que es muy, muy, muy importante la gran diferencia con esa solidaridad de moda. Muy bien. Muy bien. Sandra, adelante. Bueno, yo creo que también es muy, muy importante el acompañamiento, ¿no? Después de todas las cosas que están pasando a nivel mundial, hay mucha gente muy necesitada, ¿no? Y veo la necesidad de primero prepararnos nosotros, sobre todo en oración, y combatir, ¿no? Combatir con el demonio porque es muy astuto, y eso, pedirle al Espíritu Santo para que por medio de nosotros que seamos un objeto de Dios para poder transmitir su palabra, ¿no? Y yo creo que esta es una gran oportunidad para ayudar, ¿no? Muy bien. Pásame a Hortensio. Yo la verdad me vais a perdonar si no me hago entender muy bien. Acércate al micrófono para que se escuche bien. Bueno, yo cuando se estaba viendo la historia de la caridad o la historia de personajes y de personas concretas, me venía a la mente que no me tenía que transgredir, o sea, llegar a ese punto, sino ver la historia de esta parroquia y no poner como de moda, que, a ver cómo me hago entender, que lo importante es la fuente y luego cada uno tiene su carisma y todos juntos ir en la misma dirección. A mí me parecía impresionante la caridad de personas que han dado su vida dando catequesis, de personas que de alguna manera también hay ideas de decir lo que haga tu mano derecha que no lo vea, o sea, lo que haga tu mano izquierda, o al revés, perdón. Sí. No. Pero todo eso, porque también he tenido la fortuna, ¿no?, de poder convivir de alguna manera con religiosas que me han ayudado muchísimo, ¿no?, a ver esto. No hay caridad si no hay una iglesia, si no hay oración, si no hay un fondo. Yo hay una persona que me ayuda mucho y es Santa Teresa, o sea, Teresa de Calcuta, perdón, cuando dice, le preguntaron que un periodista que por 100.000 millones de euros él no limpiaría a un moribundo, y ella decía que ella no lo hacía por dinero, que ella tampoco. O sea, si le dieran dinero, por dinero no lo haría. O sea que yo un poco mi reflexión es decir que formamos una iglesia que todos juntos pues vamos en la misma dirección, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, he podido ver, pues como decía, es que no me acuerdo del nombre, yo sí que estoy aquí en la parroquia desde hace 30 años y existía Cáritas, ahora afortunadamente, entre comillas, visto desde fuera, porque no tengo ninguna relación dentro, es como más organizado y más visible, ¿no? Como más... Pero ¿cuántas personas han dado aquí la vida
altruistamente y sin que nadie los vea, ¿no? Claro. Yo incido un poco en eso, ¿no? La importancia, yo desde luego las cosas que, porque había aquí una a nivel personal, yo tengo que reconocer que si he hecho alguna cosa más ha sido porque Dios ha querido y porque Dios me ha ayudado, ¿no? Y realmente, pues para mí es fundamental, ¿no? Llevar la base de donde estamos y decirle a los... Vamos, yo creo que eso todo lo tenemos de alguna manera, ¿no? Muy bien. Elvira, adelante. Yo quería sacar como conclusión que nos distingue con otras ONGs. Nos distingue el sentido de la trascendencia en la vida. Ellos no son creyentes, entonces lo que hacen es todo temporal, a golpe de partido, de catástrofe, de movimientos, surgen las ONGs como setas, pero no hay un sentido trascendente. Esa es la diferencia entre unos y otros, que haciendo lo mismo, cada uno le da un sentido a la labor que hace porque tiene un concepto de su vida espiritual diferente. Así es como yo lo entiendo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna intervención más que queráis? ¿Tú quieres decir algo? Adelante. Bueno, pues yo he trabajado, estuve en Londres, he estado 2 años en es una casa para personas con discapacidad de voluntariado y no es un sitio católico, es como un hotel para que los cuidadores se vayan de vacaciones y puedan descansar. Y ahí son personas que están atendidas las 24 horas y sí que he notado un montón de diferencia cuando he ido a otros sitios donde son llevados por unas monjitas o por católicos. Se nota mucha diferencia. Ahí les atienden de maravilla, allí en Londres los atendían de maravilla, pero se notaba la falta, el amor ese que sienten, por ejemplo, si vas a Cotolengo, el amor y la entrega esa, pues eso no una persona que no es católica no es capaz, no lo puede dar. Entonces sí que notaba mucha diferencia. Muy bien. Bueno, pues entonces estupendo. ¿Alguna intervención más? Mercedes, adelante. A completar un poco lo que ha dicho aquella. Que yo creo que a todo esto, bueno, que no me acuerdo, María José. Perdona. Que a todo esto está muy bien, pero añadiéndole la palabra amor. Porque lo dices que si no tienes amor no te sirve de nada. Lo que das, si lo das a regañadientes o por obligación, pero esta obra se completa con amor. Si lo haces con cariño, yo creo que vale el doble. Eso es lo que quería decir, el amor, la palabra amor. Muy bien. Bueno, pues entonces pues terminamos aquí este pequeño encuentro. Vamos ahora a tener un pequeño agape y tomamos un café, los que queráis. Pues que nos sirva, lo podemos ir reflexionando. La historia de la caridad es muy bonita, esta historia de la Iglesia en este aspecto y con este matiz, que nos pueda ayudar a enriquecernos, ¿no? Y que nuestra caridad pues pueda imitar a la de Jesucristo y estos grandes santos que durante toda la historia de la Iglesia han salido al paso de las necesidades de su tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces terminamos así y pasamos al sótano, que es a la sala San Juan 23, y tomamos alguna cosilla.